Cuando la nueva CEO me despidió, tildándome de obsoleto frente al equipo, no me defendí. Solo recogí mis cosas. ¿Para qué explicar que los mayores contratos de la empresa dependían de mis conversaciones en árabe? 4 días y una crisis de comunicación después, su secretaria llamó a mi teléfono personal, con una urgencia en la voz. Hola. Esto pasó un jueves por la mañana. Y no hizo falta mucho tiempo para que la realidad golpeara con fuerza. Prepárense, porque esta historia se disfruta mejor con palomitas. La invitación al calendario apareció a las 8:40 de la mañana. Sin asunto. Solo una línea seca, sala 5B, asistencia requerida. Mi nombre figuraba allí, Matías, 53 años, enlace señor para operaciones en Medio Oriente. Cuando vi la notificación, no entré en pánico. No llamé a nadie. Cerré el portátil con calma, tomé mi chaqueta del respaldo de la silla y caminé hacia el 5º piso como si fuera a servirme café. Los pasillos estaban extrañamente silenciosos. Un par de colegas cruzaron miradas conmigo y enseguida desviaron los ojos. Es una señal clara, cuando quienes antes te saludaban empiezan a tratarte como si fueras invisible, el mensaje ya está escrito. La sala 5B era uno de esos espacios impersonales, con paredes de vidrio esmerilado y completamente vacías. Una mesa larga, 3 sillas y ese olor persistente al limpiador industrial de alfombras. Carolina ya estaba sentada en la cabecera cuando entré. Llevaba exactamente 47 días como directora ejecutiva. Venía de algún fondo de capital de riesgo, incorporada poco después de la jubilación del antiguo CEO. Al directorio le encantaba porque hablaba constantemente de optimización, reingeniería y alineación estratégica. En la oficina se decía que su misión era recortar costos. Y lo estaba cumpliendo. En su primer mes había despedido a 17 personas, en su mayoría mandos medios y personal senior. Gente cara, sí, pero también quienes conocían la empresa por dentro, quienes sabían cómo funcionaban realmente las cosas. Tenía una costumbre irritante, suspiraba de forma exagerada cada vez que alguien decía algo que consideraba irrelevante. Interrumpía mitad de las frases, completaba ideas de manera incorrecta y luego se mostraba ofendida si alguien intentaba corregirla. Ya la había observado en varias reuniones generales. A su lado estaba Paula, del área de recursos humanos. Tenía una carpeta color manila frente a ella y el bolígrafo destapado, listo para escribir. Me senté, entrelacé los dedos sobre la mesa y esperé. Carolina miró su teléfono, revisó algo rápidamente y lo dejó boca abajo, como si esta conversación ya estuviera consumiendo más tiempo del previsto. Finalmente alzó la vista, sin saludo previo. Señor Rojas, gracias por venir, dijo con un tono que pretendía sonar firme, aunque parecía sacado de un manual de liderazgo. Como sabrá, estamos atravesando cambios estructurales para posicionar mejor a Vanguard de cara al crecimiento futuro. No respondí. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente como para incomodarla. Se movió en su asiento. Su puesto ha sido identificado como parte de una infraestructura heredada de la que estamos avanzando, continuó. Estamos consolidando funciones y redirigiendo recursos hacia marcos más modernos. ¿Infraestructura heredada? Como si yo fuera un servidor obsoleto o un sistema telefónico antiguo. Yo era la única persona en todo el edificio que hablaba árabe con fluidez, que comprendía la cultura empresarial del Golfo, que tenía relaciones personales con clientes que representaban más de 8 millones anuales en contratos de mantenimiento. Ella llevaba menos de 2 meses en la empresa y me estaba llamando infraestructura antigua. Entendemos que esto puede ser difícil, añadió con una empatía ensayada, pero necesitamos personas que se adapten a la nueva dirección. Este sector evoluciona, y sinceramente, necesitamos energía más joven. Dejó la palabra flotando en el aire, sin disimulo. Paula deslizó la carpeta hacia mí. Era el paquete estándar de desvinculación, 3 meses de salario, 60 días adicionales de cobertura médica y una carta de referencia genérica. Abajo, una línea para mi firma y la fecha. Carolina seguía hablando, agradeciendo mis años de servicio y repitiendo frases vacías sobre puertas abiertas. Lo que no mencionó fue que una delegación de Emiratos Árabes Unidos llegaba el lunes por la mañana. Tampoco habló de los 8 millones en renovaciones contractuales que yo había negociado personalmente durante los últimos 14 meses. Y, por supuesto, no dijo que Héctor Alarcón, director de operaciones de nuestro mayor cliente en el Golfo, había dejado por escrito que solo continuaría trabajando con Vanguard si yo seguía siendo su contacto principal. Abrí la carpeta, leí la primera página. Habían escrito mal mi segundo nombre. Un detalle menor, pero revelador. Cerré la carpeta y me levanté. Carolina pareció sorprendida, luego molesta. ¿No quiere revisar los términos? ¿Hablarlo con alguien antes de tomar una decisión apresurada? Ya lo revisé, respondí con calma.
Son adecuados. Desocuparé mi escritorio en menos de una hora. El bolígrafo de Paula quedó suspendido en el aire. Nunca esperan que alguien acepte el despido sin discutir, sin levantar la voz, sin darles una reacción emocional que puedan documentar. Tomé la carpeta. Suerte con la reunión de hoy el lunes. La van a necesitar. Su expresión cambió apenas un segundo. No entendía de qué hablaba. No había revisado la agenda. No sabía que Óscar, Ricardo, José y Nicolás, junto con todo el equipo técnico, volaban desde Dubái para cerrar la mayor renovación contractual en la historia de Vanguard. Un acuerdo que yo había construido desde cero, después de que sus anteriores socios estadounidenses los insultaran al punto de romper relaciones con empresas occidentales. ¿Qué reunión?, alcanzó a preguntar. Pero yo ya iba camino a la puerta. Las empresas hablan constantemente de mercados globales y expansión internacional. Lo exhiben en sus sitios web, en informes anuales y en folletos brillantes. Sin embargo, cuando se trata de invertir en las personas que hacen posibles esas relaciones, nos tratan como piezas intercambiables. Nadie en Vanguard me preguntó jamás cómo había conseguido los contratos del Golfo. Nunca. Ni en la contratación, ni en las evaluaciones de desempeño, ni siquiera cuando las renovaciones se repetían año tras año. Para ellos, era casi magia, los contratos y recomendaban colegas. Y yo era simplemente el hombre silencioso asociado a ese milagro. Nunca supieron que pasé mis 20 años viviendo fuera. Primero en Jordania, trabajando para una empresa estadounidense de servicios petroleros que intentaba entrar en la región. Luego en Emiratos Árabes Unidos, donde pasé 3 años aprendiendo de verdad sobre regulaciones energéticas, etiqueta comercial, sobre todo, la diferencia entre una negociación que construye confianza y otra que la destruye para siempre. Y ese fue el error que cometieron. Aprendí árabe de la forma más dura posible. No fue en un aula, ni con manuales subrayados o profesores corrigiendo acentos. Lo aprendí entre patios de maquinaria, salas de control de refinerías y negociaciones nocturnas donde una sola palabra mal colocada podía hacer caer un contrato de varios millones de dólares. Nadie veía las jornadas con cambios de uso horario de 12 horas que asumía sin quejarme, ni las llamadas a las 3 de la madrugada porque ese era el único horario razonable para un cliente en Riad. Tampoco veían cómo reorganizaba toda mi vida en función del calendario islámico, porque olvidar un saludo durante el Eid podía retrasar una relación comercial meses enteros. Nunca supieron de los mensajes privados del gerente de operaciones de Héctor Alarcón. Mensajes que siempre empezaban igual: hermano Matías, tu palabra es oro. Mensajes en los que me pedía opinión sobre asuntos que no figuraban en ningún contrato, simplemente porque confiaba en mi criterio y en mi discreción. Cuando su hijo estaba evaluando programas de ingeniería en Estados Unidos, me pidió recomendaciones. Cuando su empresa analizaba cambiar de proveedor de equipos, me solicitó que revisara personalmente las especificaciones técnicas. Ese nivel de confianza no se construye de la noche a la mañana. Toma años levantarlo y segundos destruirlo. Para Vanguard, en cambio, yo era solo una fila más en una hoja de cálculo. 4 cuentas bajo mi nombre, ingresos correctos pero nada espectaculares si se comparaban con los contratos domésticos más vistosos. Asumieron que mi trabajo se limitaba a traducciones mecánicas, correos reenviados, coordinación básica, tareas casi de nivel inicial. Nunca se tomaron el trabajo de rastrear el alcance real de lo que hacía. No vieron la protección de cumplimiento normativo cuando las regulaciones cambiaban de un día para otro. No vieron las negociaciones de cláusulas en tiempo real cuando el equipo legal de un cliente planteaba objeciones a las 2 de la madrugada, hora local de ellos. Tampoco vieron la crisis del año anterior, cuando una mala comunicación sobre especificaciones de equipos estuvo a punto de deshacer un acuerdo que había tomado 9 meses estructurar. Uno de los gestores junior había enviado una cotización con números de pieza incorrectos. El equipo de compras del cliente creyó que intentábamos sobrecargarlos en $50.000. Para cuando me enteré, ya habían redactado una queja formal e involucrado a su departamento legal. 2 días más y aquello se habría convertido en una reclamación por incumplimiento contractual. Arreglé ese problema un domingo. Volé a Dubái con mi propio dinero, me senté con su director financiero frente a un café fuerte, revisé línea por línea cada concepto y expliqué que se trataba de un error administrativo, no de malace. 3 semanas después firmamos la renovación con un 12% más que el contrato original. Nadie supo de ese viaje. Nadie preguntó por qué mis informes de gastos incluían a veces vuelos de fin de semana. Solo veían los números y asumían que todo funcionaba sin sobresaltos, porque eso era exactamente lo que yo hacía, que funcionara. Quienes construyen cosas rara vez se detienen a explicar cómo funcionan. Simplemente las mantienen en marcha. Y quienes heredan esas cosas casi nunca comprenden lo complejas que son hasta que algo se rompe. Yo sabía exactamente que iba a romperse. Y también sabía cuándo.
Las primeras 24 horas después de que me despidieran no hice absolutamente nada relacionado con el trabajo. No revisé correos. No llamé a contactos. No actualicé LinkedIn ni empecé a escribir a reclutadores. En lugar de eso, conduje hasta la casa de mi hermano Andrés. Él es profesor de taller en una secundaria. También es la única persona en mi vida capaz de llamarme idiota a la cara y lograr que suene casi como un halago. Crecimos en una casa donde nuestro padre trabajaba en proyectos de tuberías y nuestra madre atendía la recepción de un hotel. Nadie tenía un MBA. Nadie hablaba de acciones u opciones, pero todos entendían una cosa básica: hay que presentarse, hacer el trabajo y no dejar que nadie te pase por encima. Llegué alrededor de las 4 de la tarde con un paquete de cerveza de raíz y una bolsa de papas compradas en una estación de servicio. Andrés levantó la vista cuando estacioné. «Tienes cara de que alguien atropelló a tu perro y luego dio marcha atrás para comprobarlo», dijo. Me despidieron. Se limpió las manos en un trapo que estaba más sucio que sus propias manos. ¿Qué? ¿La nueva jefa? Me llamó infraestructura heredada. Andrés soltó una carcajada nasal. ¿Infraestructura heredada? Esa es nueva. Normalmente solo dicen que no encajas en la cultura o alguna tontería así. Me lanzó una bebida. Entonces, ¿qué hiciste realmente? Nada. Está recortando costos. Soy caro. Pero también eres la única razón por la que tienen esos contratos árabes, ¿no? Exacto, sacudió la cabeza despacio. Entonces es estúpida a gran escala. ¿Del tipo peligroso o del tipo que se corrige solo? Lo pensé un segundo. Del tipo que cree que es inteligente. El peor tipo. Volvió a concentrarse en el bloque del motor. Al menos no tendrás que ver cómo explota desde dentro. Ahora puedes disfrutar el espectáculo desde afuera. Sus hijos regresaron de entrenar alrededor de las 6. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Fue la primera noche de sueño completo que tuve en meses. El sábado por la mañana volví a mi departamento y pasé el día limpiando, ordenando, despejando la cabeza. El sábado por la tarde me llamó mi amigo Nicolás. Nos conocemos desde la universidad. Ahora dirige un local de barbacoa en las afueras, donde el alquiler es barato y los inspectores sanitarios son más relajados. El lugar se llama Low is Low, y el nombre le queda perfecto. Años atrás lo ayudé a negociar un contrato de arrendamiento con un propietario árabe, y así fue como supo de mis habilidades con el idioma. El dueño había intentado colar una cláusula de aumento automático del alquiler. Yo la detecté. Nicolás consiguió un mejor trato y nunca lo olvidó. Me enteré de que te dieron el hacha, dijo, sin rodeos. Ese es Nicolás. Las noticias vuelan. Sí. ¿Estás bien? Estoy bien. De hecho, mejor de lo que me he sentido en meses. Esa es la primera fase. Negación. Luego viene la ira y después atracarte con mi cerdo desmenuzado. Me reí. Fue la primera risa genuina desde que salí de la sala 5B. Agradezco el diagnóstico. Hablando en serio, si necesitas algo, me llamas. Tengo una habitación libre y acceso ilimitado a carne ahumada. El domingo saqué cada archivador de la estantería de mi oficina en casa. Papeles físicos, organizados por región, por cliente, por tipo de regulación. Documentos anotados a mano, porque hay matices técnicos que no se trasladan bien a lo digital. Me senté en el suelo y repasé material que no había tocado en años. Algunos correspondían a acuerdos que nunca se cerraron. Otros a relaciones que se apagaron antes de llegar a la fase contractual. Pero todos tenían algo en común, eran míos. Los había construido yo, no porque alguien me lo pidiera, sino porque sabía que algún día el conocimiento acumulado importaría más que la lealtad institucional. Ese día había llegado. El domingo por la noche empecé a hacer llamadas. No para suplicar empleo ni para hablar mal de Vanguard. Llamé para reconectar. A personas con las que había trabajado en el pasado, a antiguos clientes que ahora estaban en otras empresas, a colegas de mis años en Emiratos que habían montado sus propias firmas. Llamé también a un director de compras en Bahrein llamado José, que una vez me dijo que yo era el único estadounidense que entendía que los negocios tratan de personas antes que de contratos. Las conversaciones fueron breves. Ponerse al día, sembrar ideas, dejar claro que estaba disponible sin sonar desesperado. En este sector, la reputación viaja mucho más rápido que cualquier currículum. A todos les respondí exactamente lo mismo, sin excepciones. Déjenme terminar la próxima semana primero. Tengo la sensación de que se vienen días interesantes.
No lo dije por dramatismo ni por intuición mística. Era una de esas corazonadas que se forman cuando conoces demasiado bien cómo funcionan ciertas personas y ciertos errores. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, la delegación de Emiratos Árabes Unidos llegó a la sede central de Vanguard. No a las 9:05, no cerca de las 9. Exactamente a las 9. 3 camionetas negras, idénticas, con vídeos polarizados y sin logotipos visibles, ingresaron lentamente por la rotonda del edificio y se detuvieron frente a la entrada principal como si hubieran ensayado el movimiento. El primero en descender fue Héctor Alarcón. Traje gris oscuro perfectamente entallado, ni una arruga fuera de lugar. Sobre los hombros llevaba una prenda tradicional colocada con precisión casi ceremonial. Su postura era recta, controlada, sin gestos innecesarios. A su alrededor se movían su gerente de operaciones, su asesor legal y 2 especialistas técnicos que yo ya conocía de visitas anteriores a plantas industriales y patios de equipos. Gente seria, directa, acostumbrada a procesos claros y a compromisos que se cumplen al pie de la letra. Yo no estuve presente para ver esa escena. No hacía falta. Me enteré de todo con lujo de detalles antes de que pasara una hora. Quien me contó absolutamente todo fue Óscar, el administrador de sistemas y seguridad informática de Vanguard. Para la mayoría era solo el DEI, pero dentro de la empresa todos sabían que era mucho más que eso. 30 y pocos años, siempre con un vaso de café cerca, funcionaba casi exclusivamente a base de cafeína y sarcasmo. Vestía en rotación las mismas 3 camisetas de bandas. Hablaba de sus teclados mecánicos como otros hablan de sus hijos y tenía la inquietante capacidad de enterarse de cualquier cosa que ocurriera en la red interna antes de que los involucrados supieran que habían dejado rastro. Óscar y yo habíamos conectado años atrás, unidos por una apreciación mutua del absurdo corporativo. Una vez describió su trabajo como observar a adultos tomando decisiones de 6 cifras basadas en información que podrían haber obtenido con una búsqueda rápida en Internet. Su mensaje llegó alrededor de las 10:15 de la mañana. Hermano, tienes que escuchar esto. Llámame ya. No lo dudé. Lo llamé de inmediato. ¿Qué pasó? Al otro lado de la línea, lo primero que escuché fue risa. No una risa nerviosa. Risa genuina. No, esto es glorioso. Escucha bien. La delegación llega, trato VIP completo. Carolina convirtió la sala de conferencias en algo que parecía el lobby de un hotel de lujo. Flores por todos lados, servicio de catering, esa cafetera carísima que nadie sabe usar. Incluso obligó a la recepcionista a ponerse un blazer. La recepcionista sigue furiosa, por cierto. Me imaginé la escena con claridad. Entran todos, y Héctor ni siquiera se sienta. Se queda de pie, manos detrás de la espalda, mirando el lugar como si estuviera evaluando una instalación militar. Muy formal. Muy poco impresionado. Y entonces pregunta, palabra por palabra. ¿Dónde está el hermano Matías? Óscar hizo una pausa dramática. Carolina se quedó pálida. Literalmente. Se nota que no tenía idea de quién eras. Hace ese titubeo incómodo de alguien que claramente no se molestó en memorizar el nombre de la persona que despidió. Luego suelta algo como, el señor Rojas ya no forma parte de la compañía, pero hemos conformado un equipo plenamente capacitado para continuar nuestra alianza. Lenguaje corporativo vacío. El típico discurso para salir del paso. ¿Y el qué dijo? Pregunté. Nada, al principio. Solo la miró. Un silencio largo, incómodo. Después respondió con una calma que daba escalofríos. Nosotros establecimos nuestros requisitos por escrito. El señor Rojas fue mencionado de manera explícita. Esto no era una sugerencia. Óscar bajó la voz, como si aún estuviera impresionado. Lo dijo como si le explicara algo obvio a alguien que debería haberlo sabido desde el principio. Después se giró hacia su abogado, dijo algo en árabe, y de repente, todos se levantaron al mismo tiempo. ¿Qué dijo exactamente? ¿Yala? Es la señal de salida. Significa vámonos. Y se fueron. Toda la delegación. Antes de que sirvieran el café. Uno de los asesores se detuvo un segundo en la puerta y le dijo algo a la recepcionista en árabe. Ella no entendió, pero dijo que sonaba como una bendición o una advertencia. En ese contexto, definitivamente no era algo bueno. Carolina se quedó ahí, mirando cómo se iban, como si alguien le hubiera apagado el sistema. ¿Sabes cuánto representaba esa cuenta? Continuó Óscar. 7,8 millones al año. Más la renovación que la llevaba a 9.
Más una referencia con su socio en Qatar por otros 3 millones. Hice cuentas mentalmente. Estamos hablando de unos 12 millones entre ingresos actuales y futuros que acaban de desaparecer, porque alguien no hizo su trabajo. Silbé despacio. Eso duele. Carolina está ahora mismo encerrada en su oficina. Puerta cerrada. Creo que escuché algo romperse. No sé si fue una lámpara o su orgullo. Honestamente, cualquiera de las dos opciones es satisfactoria. Según Óscar, el resto de la semana fue una lección acelerada de pánico corporativo. El martes, Recursos Humanos empezó a revisar mis antiguas evaluaciones de desempeño para intentar entender qué hacía exactamente. Llevaban horas leyendo documentos, correos y reportes, y estaban más confundidos que al principio. El miércoles, Carolina intentó llamar directamente a Héctor Alarcón. Su asistente respondió que no se encontraba disponible. Traducción: no vuelva a llamar. Desesperada, preguntó si alguien más hablaba árabe. Alguien sugirió usar un traductor automático. No era sarcasmo. Lo dijeron en serio. El jueves por la mañana, el equipo de ventas envió una carta de disculpas a la cuenta de Kuwait. La dirigieron al señor Al-Kuwait. No es una persona. Es un país. Óscar estaba perdiendo la paciencia. Por la tarde, llegó una solicitud directa desde la oficina del director ejecutivo para recopilar todos mis correos antiguos. ¿Quién crees que tuvo que hacerlo? Ese mensaje venía acompañado de una cadena de emojis que combinaban queja, resignación y una pizca de entusiasmo. La realidad es que Óscar no era solo el de sistemas. Era el que veía todo. Correos, archivos, mensajes internos que la gente creía privados. Y cuando Carolina exigió que alguien revisara mi trabajo pasado para intentar salvar la relación comercial, Óscar se convirtió, según sus propias palabras, en un arqueólogo de correos en árabe. Me llamó esa misma noche. He pasado todo el día revisando tus archivos. No tenía idea de que hacías tanto. ¿Qué encontraste? Todo. Literalmente todo. Correos en árabe de hace años. Documentos de preparación cultural que escribiste para ventas y que claramente nadie leyó. Carpetas llenas de notas sobre preferencias de clientes. Advertencias claras de qué hacer y qué no hacer. Hizo una pausa. Y hay un archivo entero llamado Guías Yala. Y eso no es un documento. Es un manual de supervivencia para no arruinar relaciones con clientes del Golfo. En ese momento entendí algo con absoluta claridad. La semana apenas estaba comenzando. Redacté esas directrices después de presenciar cómo 3 gerentes de cuentas junior distintos habían destruido relaciones comerciales críticas por errores básicos que jamás debieron cometer. Algunos programaban reuniones en horarios de oración, otros enviaban correos de seguimiento amistoso la primera mañana de ley, sin entender el peso cultural de ese momento. Eran fallos pequeños en apariencia, pero devastadores en contextos donde el respeto y el tiempo lo son todo. Había algo más. Óscar me lo recordó mientras revisábamos viejos correos. Existía un mensaje enviado por el equipo legal de Héctor Alarcón, fechado aproximadamente 8 meses atrás, donde se indicaba de forma explícita que cualquier modificación en el equipo asignado a la cuenta debía comunicarse con antelación y contar con la aprobación de su parte. Ese correo nunca fue leído. Carolina jamás lo vio. Nadie lo vio. Había permanecido olvidado en una carpeta secundaria, archivado sin atención, esperando silenciosamente a convertirse en prueba. ¿Prueba de qué? Prueba de que este trabajo no era intercambiable. Prueba de que yo había sido nombrado de forma explícita como el punto de anclaje de la relación. Prueba de que Carolina cometió un error de $7,8 millones sin dedicar siquiera 5 minutos a revisar antecedentes básicos. Guardé silencio mientras organizaba mentalmente todo eso. Finalmente dije que estaba preparando un informe. Óscar asintió y añadió que el consejo directivo iba a exigir respuestas, y que lo justo era que recibieran las reales, no una versión maquillada. Para el cierre de la segunda semana, el portafolio de golf corporativo de Vanguard ya estaba desmoronándose. 2 cuentas congelaron indefinidamente todas las renovaciones pendientes. Una tercera, una empresa de servicios petroquímicos en Kuwait que yo había cultivado durante más de un año, envió una carta formal cancelando por completo las negociaciones preliminares. El motivo citado fue el preocupación por la estabilidad organizacional y la continuidad de las relaciones. Lenguaje corporativo elegante para decir, ya no confiamos en ustedes. Las consecuencias se extendieron mucho más de lo que cualquiera anticipó. Héctor Alarcón no se limitó a abandonar aquella reunión del lunes por la mañana. Hizo llamadas.
Y en el mundo empresarial del Golfo, las relaciones funcionan como sistemas de raíces, lo que opina una empresa termina convirtiéndose en la opinión de muchas otras. Héctor no era una figura menor. Era uno de los directores de operaciones más respetados del sector energético en los Emiratos Árabes Unidos. Cuando él hablaba, la gente escuchaba. Para el jueves, el nombre de Vanguard ya circulaba como una advertencia en ciertos círculos regionales del sector energético. Despidieron al único que entendía el mercado, decían. Eso dice todo sobre su criterio. Escuché versiones casi idénticas de esta historia a través de 3 contactos distintos, ninguno relacionado entre sí. Carolina lo intentó todo. Ordenó al equipo de ventas enviar cartas formales de disculpa. Contrató a una consultora externa especializada en recuperación de relaciones interculturales, un concepto que suena más sólido de lo que realmente es. Incluso, según me contó Óscar, intentó encontrar con urgencia a otro hablante de árabe. Óscar me describió la videollamada con la reclutadora. Dijo que cuando Carolina explicó lo que necesitaba, alguien que hablara árabe con fluidez, entendiera la cultura empresarial del Golfo, tuviera relaciones previas con clientes energéticos de la región y pudiera empezar de inmediato, la reclutadora se quedó mirándola en silencio, y luego se rió. Literalmente. Después se silenció durante unos 30 segundos, probablemente para terminar de reírse sin testigos. Óscar estaba convencido de que Carolina quiso despedirla, pero la reclutadora fue clara, un perfil así tardaría al menos 6 meses en encontrarse, exigiría un salario considerablemente más alto del que Vanguard me pagaba, además, no tendría el menor interés en incorporarse a una empresa que acababa de exponerse públicamente como incompetente en el escenario internacional. Carolina no recibió bien esa información. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de sonar. Personas con las que no hablaba desde hacía años comenzaron a contactarme. El rumor ya estaba circulando, yo estaba disponible. Un contacto en Doha me habló de una oportunidad de consultoría. Un antiguo colega de mis años en los Emiratos, ahora dueño de su propia empresa de servicios industriales, quería saber si consideraría una asociación. José, desde Bahrein, llamó para decir que su empresa estaba expandiéndose y necesitaban a alguien para liderar operaciones internacionales. A todos les respondí lo mismo, denme unas semanas. Las cosas todavía están moviéndose. Ese sábado me llamó Andrés. ¿Cómo te trata el desempleo? Sorprendentemente bien, respondí. Recibo más ofertas ahora que cuando tenía trabajo. Se rió. Es curioso cómo funciona eso. En cuanto no necesitas un empleo, todo el mundo quiere ofrecerte uno. ¿Te vienes a casa? Estoy asando, mal, pero estoy asando. Fue. Su patio trasero era una franja modesta de césped entre una cerca y una terraza que claramente había vivido mejores décadas. Tenía una de esas parrillas a carbón que parecen diseñadas para personas con estudios en ingeniería avanzada, lo que explicaba por qué la mitad de las hamburguesas estaban carbonizadas y la otra mitad seguía cruda. ¿Necesitas ayuda con eso? Pregunté. Necesito un lanzallamas y posiblemente un sacerdote, dijo. Pero la ayuda sería un buen comienzo. Tomé el control de la parrilla mientras Andrés iba por más refrescos a la conservadora. Sus hijos salieron un momento a inspeccionar la comida, concluyeron que seguía siendo incomible y regresaron sin decir palabra a sus videojuegos. Yo seguí girando las hamburguesas, pensando que, por primera vez en mucho tiempo, el caos no era mío. El adolescente de 14 años se quedó quieto en la entrada un par de segundos más de lo socialmente aceptable. Me observó con curiosidad abierta, sin disimulo alguno, como solo lo hacen los chicos de esa edad. Finalmente preguntó, con tono directo, si yo era el tío al que habían despedido. Andrés ni siquiera se giró, simplemente le indicó que entrara a la casa. El chico se encogió de hombros, como si hubiera confirmado una sospecha menor, y desapareció por el pasillo. No está equivocado, dije mientras acomodaba las brasas, pero tampoco es especialmente útil. Ignóralo, respondió Andrés. No tiene filtro. El ambiente se relajó apenas. El olor a carne asando se flotaba en el aire y yo seguía concentrado en la parrilla, midiendo tiempos y temperaturas como si eso pudiera darme algo de control después de las semanas que había tenido. Andrés rompió el silencio con una pregunta que llevaba rato preparando. Háblame de ese tipo. Óscar. El de sistemas. ¿Qué pasa con él? ¿Confías realmente en él? No respondí de inmediato. Di vuelta a una hamburguesa que ya empezaba a mostrar marcas decentes de cocción, algo que agradecí más de lo que quería admitir. Sí, dije al final. ¿Confío? Es raro, pero es de esas personas que odian tanto la política interna que terminan siendo confiables sin proponérselo. No busca ascender, no busca favores.
Solo le divierte observar cómo se caen las estructuras mal armadas. Eso lo hace peligroso para algunos, y útil para mí. Andrés soltó una risa corta. ¿Y si te llaman para volver? Pensé unos segundos antes de responder. Dependería de las condiciones. No volvería por orgullo ni por costumbre. Andrés levantó la espátula y me apuntó como si estuviera dictando una ley universal. Que te paguen. Lo demás es secundario. Pase lo que pase, que te paguen. La llamada de Óscar llegó un miércoles, exactamente 3 semanas después de que me despidieran. Ni un día más, ni uno menos. Ya está, me dijo. 37 páginas. Es sólido. Es limpio. Y es imposible de ignorar. Había empezado a trabajar en eso la misma noche en que yo salí del edificio con una caja bajo el brazo. Había revisado correos, registros, advertencias internas, documentos archivados que nadie había abierto en meses. El informe final era una cronología completa, cada decisión que tomé, cada alerta que levanté, cada documento que Carolina decidió pasar por alto. Incluso estaba incluido el correo del equipo legal de Héctor Alarcón, el mismo que él había mencionado explícitamente durante la reunión en la que todo se vino abajo. ¿Cómo lo harás llegar al directorio? Pregunté. No directamente, respondió sin dudar. No pienso convertirme en el próximo problema. Se lo entregaré a Paula, en recursos humanos. Ella no tiene opción, cualquier hallazgo material debe escalarlo al área legal. Y el área legal está obligada a informar al directorio cuando existe riesgo de responsabilidad. Era un recorrido limpio, impecable. Cadena de custodia perfecta. Yo no aparecía empujando nada. La información simplemente seguía su curso natural. La verdad salía a la superficie sin que nadie pudiera señalarme como el detonante. ¿Eres calculador?, le dije. Prefiero pensar que estoy bien posicionado, respondió. Pero sí, calculador también. La reunión del directorio se realizó el martes siguiente. Duró cerca de 4 horas, algo inusual incluso para ellos. Yo no estuve presente, pero me enteré de todo después, por distintos caminos. Óscar fue uno de ellos. Curiosamente, pasó buena parte de la tarde resolviendo problemas técnicos en el pasillo frente a la sala de conferencias. Fue un espectáculo, me dijo más tarde. Carolina intentó venderlo como una reestructuración estratégica que no reaccionó bien al mercado. Básicamente, que fue mala suerte. La traducción era evidente, tomamos una mala decisión, pero queremos que crean que nadie pudo preverlo. El directorio no compró la historia. Ricardo, el presidente del directorio, llevaba más de 4 décadas en el sector energético. No era impresionable ni paciente. Su primera pregunta fue directa. ¿Alguien verificó si este empleado tenía obligaciones contractuales específicas con nuestros clientes del Golfo antes de despedirlo? La respuesta de Carolina fue, en esencia, no. Ricardo no levantó la voz. Solo continuó. ¿Y nadie consideró relevante ese nivel de diligencia cuando esas cuentas representan aproximadamente el 8% de nuestros ingresos anuales? Según quienes estuvieron ahí, el silencio que siguió fue incómodo, prolongado, casi violento. Luego pidió ver el correo del equipo legal de Héctor Alarcón. Lo leyó en voz alta. 2 veces. Sin comentarios adicionales. La reunión terminó sin una resolución formal, pero ya no hacía falta. El directorio había visto los correos, los informes culturales, las directrices y a la que nadie se molestó en leer y la notificación legal que me identificaba como pieza esencial del vínculo contractual. Esa noche, Óscar me escribió un mensaje corto. La oficina de Carolina está a oscuras. El resto del piso sigue encendido. Tú sabrás. A la mañana siguiente recibí una carta formal del departamento legal de Vanguard. Querían conversar sobre posibles acuerdos de consultoría. El lenguaje era cuidadoso, casi humilde. Reconocían el valor de las relaciones institucionales y se mostraban abiertos a términos flexibles. Se la mostré a Nicolás. No están preguntando, dijo. Están pidiendo. Veremos qué ofrecen, respondí. Que te paguen, repitió. Muy bien. 6 semanas después de mi despido, volví a cruzar las puertas de Vanguard. No como empleado. Como consultor externo. Y con un contrato que hacía que mi antiguo salario pareciera irrelevante. La negociación fue sorprendentemente sencilla. Empezaron con una oferta baja, claramente diseñada para salvar la imagen. Respondí con condiciones que hicieron que el abogado general se acomodara incómodo en su asiento. Volvieron con algo mejor.
Lo rechacé y subí mi tarifa a otro 15%. Aceptaron el mismo día. Intentaron un último movimiento, una cláusula escondida en la página 9 que exigía transferencia completa de conocimiento y capacitación del personal interno. La leí. Tomé un bolígrafo rojo. Taché todo el párrafo. Escribí no en el margen y devolví el documento en menos de una hora. Firmaron sin discutir. Sabían que no tenían margen. El contrato final incluía un compromiso de 6 meses a triple de mi tarifa anterior, control total de las comunicaciones con los clientes del Golfo, 0 reportes a Carolina o al equipo ejecutivo, acceso directo al presidente del directorio, todas las comunicaciones canalizadas a través de mi abogado, pagos mensuales por adelantado y no reembolsables. Y una cláusula que garantizaba el pago completo del contrato en caso de rescisión anticipada. Nada de capacitación. Nada de transferencia de conocimiento. Nada de entrenar a mi reemplazo. Nicolás me había ayudado a redactar los términos iniciales. Cuando firmé, no sentí euforia ni revancha. Solo una calma profunda. El equilibrio, finalmente, había vuelto a su lugar. Nos quedamos sentados en su local mucho después de la hora de cierre, con las luces bajas y el eco del día todavía flotando en el aire. Usábamos servilletas como si fueran hojas de cálculo improvisadas, llenándolas de cifras, porcentajes y flechas mal dibujadas. Él fue directo, como siempre. «Estás siendo demasiado blando», me dijo sin rodeos. «Súmale otro 15%. Solté una risa incrédula. «Eso es absurdo». «¿Ya han perdido, qué? 7 u 8 millones». «Exacto», respondió sin inmutarse. «Otro tramo más, a estas alturas, es apenas un ajuste contable. No están pagando por tu tiempo. Están pagando por su error. Y tienen que sentirlo». Tenía razón, aunque me costara admitirlo. Ajusté los números, respiré hondo y envié la propuesta. La aceptaron en menos de 48 horas. No porque les pareciera justa, sino porque no tenían alternativa. El daño ya estaba hecho. Las relaciones que yo había construido durante años no se reparaban con un comunicado interno ni con una disculpa tardía. Muchos de esos clientes no tenían ningún interés en volver a confiar en una empresa que había demostrado un juicio tan pobre. Sin embargo, algunos aceptaron frenar su salida, con una condición muy clara, que yo volviera a estar involucrado. ¿No como empleado? Exactamente. No trabajando para Vanguard. Trabajando con Vanguard. Mi primer día como consultor entré al edificio como si nunca me hubiera ido. La diferencia era sutil, pero fundamental. En lugar de una credencial corporativa, llevaba una tarjeta de visitante. Y, por primera vez en años, no tenía ninguna obligación de asistir a reuniones inútiles ni de justificar mi tiempo ante nadie. La recepcionista me reconoció al instante. Hizo una doble toma evidente, como si su cerebro necesitara unos segundos extra para procesar lo que veía. Le devolví el saludo con un gesto pequeño y tranquilo. Primero se mostró confundida. Luego sonrió. Sabía, igual que yo, que la noticia iba a recorrer el edificio en menos de una hora. El tipo al que habían despedido había vuelto. Y no llevaba placa de empleado. Pasé frente a la oficina de Carolina. Técnicamente seguía siendo la directora ejecutiva, aunque el directorio le había impuesto lo que llamaban un comité de supervisión estratégica. Lenguaje corporativo para decir, ya no confiamos en ti, pero despedirte ahora sería caro y escandaloso. Levantó la vista cuando crucé frente a su puerta. Sostuvimos la mirada durante un par de segundos. Le hice un leve asentimiento con la cabeza. Ella apartó la mirada primero. En el pasillo, Óscar me alcanzó con su café gigantesco de siempre y la misma camiseta de banda que juraría que llevaba puesta la última vez que lo vi. «Masaya», dijo en voz alta. «El hijo pródigo ha regresado». Lo dijo lo suficientemente fuerte como para que varias personas levantaran la cabeza desde sus cubículos. Una de ellas era de finanzas. Llevaba más años en la empresa que yo. Me dedicó un gesto breve de reconocimiento. «¿Has estado practicando tu árabe?», le dije. «Claro que sí», respondió, caminando a mi lado. «Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Vas a salvarles el pellejo?» «Voy a estabilizar lo que todavía se pueda salvar. 2 cuentas probablemente están perdidas. El equipo de Héctor Alarcón ya no confía en nadie aquí, pero está dispuesto a hablar, si soy yo quien habla». Óscar sonrió con satisfacción. «Y Carolina tiene que sentarse a mirar cómo arregla su desastre». «Exactamente». «Esto es hermoso», dijo. «Es lucha libre profesional».
Tú eres el héroe que regresa. Ella, la villana recibiendo su merecido. Y yo, el comentarista. Los 3 meses siguientes fueron agotadores. Viajé a Dubái 2 veces, me reuní cara a cara con el equipo de Héctor y trabajé con paciencia quirúrgica para reconstruir una confianza que Carolina había destruido en 15 minutos de arrogancia. La confianza no se recompone sola. Requiere constancia, coherencia, presencia. Demostrar una y otra vez que no vas a desaparecer. El primer viaje fue puro control de daños. Héctor fue educado, pero distante. Su equipo legal hizo preguntas directas sobre la estabilidad interna de Vanguard. Respondí con honestidad. La empresa había cometido un error grave. El directorio lo estaba corrigiendo. Y yo tenía autonomía total para manejar la relación. El segundo viaje fue distinto. Héctor me invitó a cenar a su casa. En la cultura empresarial del Golfo, eso no es un gesto menor. Significa que dejaste de ser solo un proveedor. Hablamos de la carrera de ingeniería de su hijo, de política energética regional, de lo difícil que era trabajar con empresas estadounidenses que no entendían que las relaciones no son una línea prescindible en un presupuesto. Al final de esa cena, la cuenta estaba salvada. No restaurada por completo, pero estable. Avanzando, no colapsando. Logré rescatar 2 de las 4 cuentas en riesgo. Las otras 2 se perdieron frente a competidores que habían estado esperando el momento oportuno. Aún así, negocié salidas limpias, sin demandas ni quejas formales. Dadas las circunstancias, eso ya era una victoria. El daño total rondó los 6 millones en contratos perdidos y otros 2 millones en costos de limpieza, abogados, consultorías, viajes. Lo suficiente como para que el directorio empezara a hacer preguntas incómodas. Carolina renunció 4 meses después de haberme despedido. El comunicado oficial habló de nuevos desafíos profesionales. La versión real, según Oscar, fue más simple: renunciar con dignidad o ser despedida con causa y un expediente permanente. Eligió irse. Mi contrato de consultoría terminó a los 6 meses. Para entonces ya había aceptado una posición permanente con la empresa de José, en Bahrein, como director de operaciones internacionales para la región del Golfo. Mejor sueldo. Mejor cargo. Mejor cultura. La oferta se fue armando entre llamadas telefónicas y una cena larguísima en Manama. José fue claro. No eres solo un enlace, me dijo. Eres un puente. Y los puentes son difíciles de construir. La mejor parte fue que Héctor Alarcón trasladó sus contratos a la empresa de José específicamente porque yo estaba allí. Casi 8 millones anuales movidos por una relación. Una relación construida con años de cumplimiento y respeto. Andrés apareció en mi despedida, organizada en el local de Nicolás, cuando el lugar ya estaba lleno y el ambiente empezaba a desbordarse. No era solo una reunión informal, estaban allí mi hermano, mi mejor amigo y muchas de las personas que habían sido testigos silenciosos de todo el proceso durante los últimos 6 meses. Algunos habían estado desde el principio, otros llegaron cuando la situación ya estaba en su punto más crítico. Todos sabían exactamente por qué se brindaba esa noche. Nicolás había cerrado antes de lo habitual solo para nosotros. Las puertas bajadas, el cartel apagado y el aroma constante de la comida marcaban que aquello no era una jornada comercial, sino una despedida en serio. Había decidido no escatimar en nada, bandejas saliendo sin parar, bebidas circulando libremente y una cuenta que, sin duda, iba a doler al día siguiente. A nadie le importó. Ese no era el momento de pensar en números. Andrés se convirtió rápidamente en el centro de atención. Con el paso de los meses había perfeccionado una forma casi teatral de contar la historia de la caída de Carolina. No exageraba demasiado, simplemente sabía elegir bien las pausas, los silencios y las miradas cómplices. Cada vez que repetía aquella frase famosa sobre la energía joven, el grupo estallaba en carcajadas como si la escuchara por primera vez. Oscar llegó más tarde, directo desde la ciudad, solo para estar presente. Apenas dejó su abrigo, tomó una copa y pidió silencio con un gesto exagerado. Brindemos, dijo, por la memoria corporativa, por la experiencia que no se puede reemplazar con presentaciones bonitas, y por cobrar cifras indecentes cuando alguien finalmente entiende tu valor. Las copas chocaron. Miré alrededor. No vi colegas circunstanciales ni contactos de conveniencia. Vi personas que habían estado ahí cuando todo se volvió incómodo, cuando el prestigio se perdió y cuando nadie sabía cómo iba a terminar la historia. Levanté mi vaso sin decir demasiado. No hacía falta un discurso largo. Había cosas que se aprenden tarde, pero se aprenden bien. Que no todas las decisiones se corrigen. Que algunas relaciones se rompen sin retorno.
Y que cuando alguien decide prescindir de lo esencial, el costo siempre es mayor de lo que imagina. Hoy trabajo bajo un sol implacable, con agendas ajustadas y reuniones donde cada palabra importa. El café es fuerte, las conversaciones son directas y la confianza no se regala. Se construye. Y cuando alguien pregunta quién lleva la relación, quién entiende realmente el terreno y a las personas involucradas, la respuesta no genera debate. Soy yo. Y esta vez, nadie tiene dudas de por qué.